Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. La iglesia de Unifam Coacalco les da la más cordial bienvenida miércoles con miércoles a estos estudios de la palabra de Dios. Seguimos con el libro de Eclesiastés. Hoy es miércoles 24 de febrero del 2021 y pues ya estamos aquí listos para continuar con el estudio del libro de Eclesiastés. Recuerde que nos puede seguir a través de las redes sociales. Búsquenos como Unifam Coacalco en YouTube o también en Facebook. Así es de que, pues aquí estamos tratando de que cada miércoles podamos tener unos breves estudios bíblicos, libro por libro, y pues también enfocando a que estos estudios puedan reproducirse en grupos pequeños. Así es de que vamos a iniciar con una oración para darle lectura al pasaje del día de hoy. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos das de poder continuar con el estudio de tu palabra, rogando, Padre, que seas tú nuestro maestro por excelencia. Bendícenos, Señor, y permite que todo lo que aprendamos, todo lo que meditemos y reflexionemos, pueda tener una aplicación práctica ahí donde tú nos has puesto como padres, como hijos, como esposos o como trabajadores o estudiantes. Y permítenos, Señor, poder poner en práctica estos valores y estos principios que tú nos dejas. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo. Si hay alguien, Padre, que pudiera estar enfermo, triste o tal vez preocupado por alguna situación económica o alguna situación triste que pudiera estar viviendo, yo te ruego que tu Espíritu Santo venga ministrando, venga fortaleciendo, venga dando tranquilidad, fe y esperanza a los corazones que necesitamos de tu presencia. Ven, Señor, y llénanos de ti, de tal manera, Señor, que tú seas exaltado en este momento. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ¿qué te parece si nos vamos al texto bíblico? Y ahí tenemos aquí en capítulo 2. Ya avanzamos al capítulo 2, las semanas, ya llevamos 2 semanas. La primera semana, bueno, en el capítulo 1 lo separamos como esta parte de Dios y el humanismo, ¿verdad? La vida centrada en Dios o una vida centrada en el ser humano. Una vida centrada en Dios es la vida que te da sentido y propósito. La vida centrada en el ser humano, pues es una vida pasajera, superficial. Después vimos también la semana pasada con respecto a el conocimiento científico y el conocimiento de Dios. Hasta qué punto el conocimiento viene a ser una parte central en la vida del ser humano. Este conocimiento científico que verdaderamente nos puede dar la paz, llenar ese vacío que todo ser humano tiene y demás. Bueno, ya pasando al capítulo 2, quiero reiterar nuevamente que nuestro pasaje clave, nuestro pasaje texto de Eclesiastés se encuentra en el capítulo 12, versículo 13, que si no tenemos en mente este versículo no podemos interpretar correctamente el libro. Por lo tanto, vamos a ver qué dice Eclesiastés 12:13. Dice, el fin del discurso o de todo este discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Es decir, Salomón concluye todo el discurso de los 12 capítulos del libro de Eclesiastés con esta frase que tiene que estar presente en cada uno de los capítulos y en cada uno de los temas que hemos estado viendo. Es decir, el humanismo sin Dios, es decir, toda la vida centrada en el ser humano, pero sin Dios, pues no sirve de nada. Es vanidad, no tiene sentido. Luego hablamos del gran conocimiento científico
tampoco tiene sentido si Dios está separado del ser humano. Y ahora, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 11 que voy a leer, vamos a ver un tema, pues también muy conocido y muy repetitivo. Vamos a tratar de sacarle todo el jugo a las ideas que se plasman en este libro, de tal manera que no quede lugar a dudas en cuanto a las temáticas y a la importancia de Dios en nuestra vida. Dicen los versículos del 1 al 11 del capítulo 2 de Eclesiastés. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que esto también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino, y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques, y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua, con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise, lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar que todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Bueno, pues aquí el escritor de Eclesiastés continúa, ¿verdad?, con esta dinámica de que nada tiene sentido bajo el sol, pero va separando ciertos temas, va separando, podemos nosotros aquí estudiar ciertas ideas, actividades del ser humano que continuamente nosotros estamos haciendo. Así es de que vamos a ver el valor de los placeres, la riqueza, el poder, y también nos habla un poquito acerca del arduo trabajo que a muchos dedican gran parte de su vida en el arduo trabajo. Pues aquí Salomón está hablando de que él se dispuso de una manera con premeditación, alevosía y ventaja. Siendo un rey con tanta sabiduría, siendo un rey tan famoso y tan poderoso, tuvo este tiempo como para meditar y reflexionar al final de su vida con respecto a qué es lo que verdaderamente vale la pena en la vida. Y él mismo se dijo, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. ¿Sí? ¿Han escuchado esto? Hay que disfrutar de la vida, hay que gozar la vida. Estas frases son muy famosas en los círculos donde hay mucho alcohol, donde hay mucho baile, donde hay mucha fiesta. Vamos a gozar y disfrutar de la vida, de la droga, de la diversión en todos los sentidos, en el aspecto sexual también, a gozar de la vida. Entonces, el valor de los placeres, dice Salomón, escúchenme todos los que puedan y quieran. Yo me dediqué a buscar las cosas buenas, a disfrutar y a probar todo esto. Y entonces dice, la risa es tonta,
¿De qué sirve andar en busca de los placeres? Después de pensarlo bien, decidió alegrarse con el vino. Entonces, los placeres, aquí habla de alegrarse con el vino. Se aferró entonces a la locura, a la insensatez. Probó también qué se siente ser una persona tonta, una persona necia, una persona negligente, floja y demás. Y así trató de experimentar. Y dice que la única felicidad, así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría del mundo o la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. ¿Ves? O sea, Salomón se da cuenta que las personas están buscando ser felices. Aquí hay un buen punto, ¿verdad? El ser humano busca ser feliz. El ser humano, fíjate nada más, está pensando que cuando es niño y luego es un adolescente y luego es un joven y luego ya es un estudiante que tiene planes y dice, cuando yo tenga mi propia familia voy a ser feliz, o cuando me case voy a ser feliz. Pues resulta que se casó y tuvo hijos y demás y seguía con ese vacío en su corazón. Y luego dice, cuando ya termine mi carrera universitaria y comience a trabajar y a ganar mucho dinero, voy a ser feliz. Pues terminó su carrera con honores y demás y hasta un posgrado y se dio cuenta pues de que el vacío en su corazón seguía, no era feliz. Y luego dice, pues cuando me compre mi casa propia o el coche de mis sueños, etcétera, yo voy a ser feliz. Y resulta que tuvo su casa y su coche y cosas materiales y nunca fue feliz. Y así se pasa la vida, llega a ser una persona famosa, llega a ser una persona poderosa y se da cuenta de que hay un vacío en su corazón, que entre más cosas tiene, más necesita, que entre más fama, más poder, más requiere y el vacío en su corazón sigue existiendo. Y entonces Salomón se da cuenta de que la gente está buscando ser feliz. Y dice, la única felicidad de la mayoría de la gente encuentra en su corto plazo por este mundo es los placeres. Los placeres, el vino, la situación sexual, la situación de diversión, que la risa y que los amigos y que todo es una fiesta y demás cosas. Dice, es corto, el paso del hombre es corto por este mundo y encuentra ahí su felicidad. Wow, dice, se dio cuenta Salomón. El versículo 4 dice, también traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos y sus jardines, etcétera, ¿verdad? Lo que acabamos de hablar. Entonces, una cosa es que las personas dedican mucho de su tiempo en los aspectos de placeres. ¿Por qué a la gente le gusta tanto la fiesta? ¿Por qué a la gente le gusta tanto el disfrute en un sentido de irse a embriagar o a drogar o a tener relaciones sexuales y creen que eso es una situación de gozo y disfrute? Eso se llama placer. Pero, pero luego, ¿qué pasa ahí? O sea, no encuentran nada. No, al final no tiene sentido. Al final es simplemente mero placer carnal. Luego, dice Salomón, pasa a la siguiente parte de las posesiones materiales. Salomón, recordemos que Salomón es famoso por su sabiduría, pero también Dios le otorgó mucha riqueza, oro, plata. Él construyó edificios y fue muy famoso. Y Salomón, una figura, toda una figura, como él lo dice, ¿verdad? Ya aquí estoy toda una figura, pero al final del día me doy cuenta de que no, o sea, es como perseguir el viento, ¿ah? Dice. Entonces dice que él construyó enormes mansiones y plantó viñedos, hizo jardines, lo llenó con árboles frutales,
construyó represas para tener suficiente agua. Y entonces él compró esclavos, o sea, no solamente cosas materiales, sino personas, la esclavitud. Él tenía personas que se debían a él, esa, como de su propiedad. A tal grado llegaba la riqueza, el poder, la autoridad del rey Salomón. Dice, todo eso yo lo tuve, todo eso yo experimenté. Sé lo que se siente tener edificios, tener mucho terreno, ser un agricultor muy próspero con árboles frutales, con muchos animales en todos en todas sus tierras que tenía, era incluso esclavos y esclavas. Incluso dice que tenía personas, músicos que contrataba, dice, tanto hombres como mujeres, para que vinieran a alegrar todo esto. Y entonces aquí tenemos esta parte, ¿verdad? Esta parte de que el hombre quiere llenar su corazón y quiere sentirse pleno y satisfecho con las cosas materiales. Lo podemos ver en nuestros días. Lo podemos ver no solamente en jóvenes que andan en los antros buscando la diversión, la fiesta, el alcohol, la droga, los placeres sexuales, sino también en adultos. O sea, los adultos son de alguna manera los que han modelado a la juventud este estilo de vida, creyendo que es un buen estilo, donde dicen no le hago mal a nadie, son jóvenes sanos, son jóvenes que se tienen que divertir, y los adultos también le encuentran sentido a todo eso. Mientras que los adultos ya trabajando, etcétera, tratan de tener casas, tratan de tener posesiones, y luego dice, o sea, la cosa es la riqueza en el sentido de cosas materiales. Cosas materiales. Hay un enfoque muy fuerte en el aspecto de las cosas materiales. La gente quiere adquirir cosas materiales y ahí lo tienen como una inversión a futuro. Y bueno, pues a fin de cuentas eso es algo en el que podemos decir dónde está el problema. Si tú trabajas y quieres invertir y esas inversiones te dan fruto, te dan ganancia, ¿cuál es el problema con eso? Ningún problema hay con eso. El asunto aquí, acuérdate que esto se tiene que interpretar en base a 12:13, que es nuestro texto. Sin Dios, todas las posesiones, todos los placeres, todas las casas, todos los coches, toda la gente que tú tengas, el poder y la fama que tú tengas, si Dios no está siendo honrado por tu vida, si Dios no es parte de tu proyecto de vida, si Dios no es parte de tu proyecto laboral, de tu proyecto de riqueza en este mundo, si Dios no tiene parte en eso, es como perseguir el viento, es vanidad, no sirve para nada y ahí se queda. Esto es lo que nos está enseñando Salomón. La riqueza no está peleada con Dios. Incluso Dios diseñó la situación de la idea de una relación sexual, es idea de Dios, en el placer carnal, en ese sentido, es una idea de Dios. Dios no está peleado con el placer de tener relaciones sexuales, pero hay parámetros, pero hay situaciones en las que Dios dice es dentro de los parámetros y principios que Dios ha establecido. Hay unas situaciones ya de desvíos y aspectos que no son correctos, tanto en el aspecto de alcoholismo, como en el aspecto de droga, como en el aspecto de inmoralidad sexual, que el hombre ha desvirtuado, el hombre se ha desviado, el hombre se ha equivocado y ha tomado malas decisiones. Pero Dios, de alguna manera, es el que hizo al hombre y a la mujer para que se disfruten el uno al otro, y también Dios no está peleado. Incluso en la época de que está hablando Salomón, la riqueza es parte de la bendición de Dios, y la pobreza o un aspecto de vivir en mucha carencia era un aspecto en el cual Dios no te estaba bendiciendo, o había una maldición donde Dios se había alejado de ti. Y bueno, entonces Salomón aquí nos está hablando de su experiencia,
Nos está hablando de lo que tuvo él, de lo que vivió él. Nos está diciendo, yo hasta compré esclavos y esclavas, tuve muchos rebaños y manadas, más que cualquiera de los reyes que me antecedieron. Pues no eran muchos, ¿no? Nada más dos, Saúl y David. Y él fue el tercer rey de Israel. Dice que, fíjate lo que dice el versículo 8 al final. Bueno, el versículo 8 dice, junté grandes cantidades de plata y de oro. O sea, no solamente eran las cosas materiales, sino también el dinero en efectivo. El dinero en efectivo. Junté grandes cantidades de plata y de oro y tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. O sea, Salomón está compartiéndonos su experiencia. Tuve todo, fíjate cómo termina el versículo 8, tuve todo lo que un hombre puede desear. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? La experiencia de Salomón que nos está plasmando aquí en el capítulo 2, los primeros 11 versículos, es para meditar, es para reflexionar. Aquí en los grupos pequeños, en las preguntas que podemos hacer, la dinámica que podemos tener aquí en los grupos familiares, es que Salomón disfrutó absolutamente de todo tipo de placer, de riqueza, de mujeres, de dinero, de edificios, y dice que no le negó nada, no se negó nada de lo que él deseó. Todo lo que quise lo hice mío y no me negué ningún placer. Entonces, podemos hablar aquí el valor de los placeres, de la riqueza material y la riqueza económica, del poder que tuvo Salomón con respecto a las personas que estaban a su alrededor, incluso países a su alrededor. No estamos hablando de un rey local, no estamos hablando de una persona que tuvo influencia en su círculo íntimo o local de país, sino que trascendió las fronteras de su país y gente de todos los lugares del mundo escucharon hablar de Salomón y querían venir a conocerlo y a escuchar de su sabiduría, como la reina de Saba, que podemos nosotros analizar, ¿verdad? En la palabra de Dios, en los libros de los reyes y las crónicas, como reyes venían a ver a Salomón y a escuchar de su sabiduría, y él conocía de todo tipo de cosas. Dice Salomón, pero, dice ningún placer, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Aquí está el asunto, ¿verdad? El asunto es que no es malo. O sea, dice Salomón, bueno, yo eso lo logré con mi esfuerzo y me di cuenta de que a muchos les da mucha satisfacción el trabajar y eso es bueno. ¿A poco es malo trabajar? No, no es malo. Es bueno trabajar. Es bueno ganar. Es bueno tener proyectos y tener anhelos de vivir bien y de ganar o tener riqueza, porque en el buen sentido de la palabra, eso no es pecado. En una persona rica significa que es una persona pecadora, que se va a ir al infierno. No, no es verdad eso. Dios no está peleado con la riqueza. Dice Salomón que se dio cuenta de que al ser humano le da mucha satisfacción el trabajo y disfrutar del fruto de su trabajo. Es decir, poder darse algún tipo de placer de vacaciones o tener cosas materiales o tener un buen auto, etcétera. Eso es bueno porque es el fruto de su trabajo y esto es algo que puede disfrutar el ser humano de todo lo que trabaja y la recompensa que le da el trabajo. Eso es bueno. Dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Ok, ¿qué podemos pensar con esta frase de Salomón? Dice, bueno, aquí están los edificios, aquí están las mujeres, aquí está el oro y la plata, soy famoso, soy poderoso, ¿y ahora qué sigue?
Y o sea, hasta ahí podemos nosotros dejar en este texto, hasta ahí. Ya disfruté de todo eso. ¿Y ahora qué? Sigo teniendo un corazón vacío porque Dios no es parte de este proyecto. Hasta aquí no ha mencionado absolutamente nada de Dios, porque está describiendo una filosofía meramente humana, describiendo al ser humano sin Dios, descubriendo que el anhelo del corazón humano es ese: tener placeres, riqueza, poder, fama y mucho trabajo y demás. Y dice: nada, yo observé, ya disfruté de todo, me dispuse a tener todo tipo de placeres y vi que nada tenía sentido. Aquí está, ya me emborraché, ya me hice loco, ya tengo edificios, tengo mucho ganado, tengo mucho terreno, tengo mucha fama, tengo mucho oro, tengo mucha plata y trabajo demasiado y merezco el disfrutar lo que tengo, sí, me lo merezco. ¿Y ahora qué? Me siento vacío en mi corazón porque Dios no forma parte de todo esto. Era como perseguir el viento, dice el versículo 11. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Analizó todo lo que tenía: sus animales, sus esclavos, su dinero, su poder, todo lo que tenía. Y dijo: nada vale la pena. Nuestra vida es corta, nuestro paso por este mundo es corto. Y ya hice todo esto, ¿y luego qué? No vale la pena. Es como perseguir el viento. ¿Quieres divertirte? Es como perseguir el viento. ¿Quieres tener edificios? Es como perseguir el viento. ¿Quieres tener mucho oro y plata? Es como perseguir. Es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Es como perseguir. No tiene sentido en la vida. No tiene sentido lo que tú deseas, lo que tu cuerpo desea. No tiene sentido. Es como perseguir el viento, es vano, se acaba rápido. Todas estas cosas, entonces Salomón las plasma aquí en los primeros 11 versículos del capítulo 2, como mostrándonos y advirtiéndonos y diciéndonos: yo ya experimenté todo eso. Es decir, no está hablando al aire, no está hablando de algo que no vivió, no está hablando algo que no experimentó. Salomón nos está diciendo esto. Y al final del discurso, que todavía no lo terminamos porque vamos en partes, dice: todo eso no vale la pena si no tienes a Dios en tu vida. Y quiero concluir con esta idea. Si tú tienes riqueza, si estás buscando el placer, si tú estás queriendo ser una persona famosa, poderosa y rica, pero no tomas en cuenta a Dios en tu vida, déjame decirte que no va a servir absolutamente de nada. El éxito, el verdadero éxito, la verdadera felicidad, el verdadero amor, significa que Dios ha llegado a tu vida. Y esto es lo que le da sentido y propósito. Eso es lo que puede llenar tu corazón. Solamente una persona puede llenar tu corazón. Se llama Jesucristo. Y ahí es donde nosotros debemos de estar centrados, de estar concentrados y entender que solamente es a través de la fe, a través de su palabra que nos ha dejado y a través de la fe nosotros podemos tener una vida diferente, una mentalidad diferente y llenar el vacío que hay en el corazón solamente a través de creer en Jesucristo y reconocerle como el Señor y el Salvador y obedecer sus mandamientos, conocerle y obedecerle. De eso se trata. Mi amigo, que Dios te bendiga en esta tarde de miércoles. Recuerda que puedes poner tus observaciones ahí en Facebook y en YouTube y estamos en contacto. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde que nos permites meditar en tu palabra y continuar el estudio del libro de Eclesiastés, el libro clasificado en esta parte de los libros poéticos o de sabiduría, en los cuales, Señor, hay mucha enseñanza. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes a centrarnos en lo que es importante, lo que es correcto, que es Jesucristo. Y Jesucristo nos mostrará el camino del éxito, el camino de la verdadera riqueza, el camino del verdadero poder y de la verdadera fama. Enséñanos, Padre, a poder entender tus caminos para poder llegar victoriosos a donde tú quieres que llegamos. Perdónanos, Señor, si no te hemos tomado en cuenta en los aspectos de trabajo, en los aspectos de proyectos y anhelos, en la riqueza
que tú nos permites tener y ayúdanos a ser buenos administradores porque un día tú vendrás a pedirnos cuentas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.